El cine y las producciones relacionadas, producciones televisivas, producciones cinematográficas relacionadas con lo que es el santuario de la Tirana, la Virgen del Carmen, muchas veces creo que la misma gente del norte de Chile no lo tiene tan claro de qué se trata la historia, cómo llegó a convertirse ese pueblo en el lugar tan famoso que es actualmente en Chile y en Latinoamérica. Puede que muchas veces necesitamos mejores y más explicaciones respecto a la historia, pero fíjese que hay un cortometraje que lo expresa correctamente, Ñusta Huilak, protagonizada por Magali Solier. Y justamente hoy estamos en Iquique Televisión con Mario Selim, quien es guionista, productor y sonidista de este cortometraje. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola Karim, muchas gracias, muy bien, muy contento de estar contigo y tus auditores. A ver, cuéntanos esto, Ñustahuilak, este cortometraje de 30 minutos. ¿De qué trata? Yo dije que buscaba mostrar de alguna manera cómo se forjó esta leyenda, esta historia de la tirana. Pero cuéntanos tú cuál es tu mirada. Sí, justamente el cortometraje, esta película es una película basada estrictamente en la leyenda. Para realizar el guión, me tocó entrevistarme con historiadores, con sacerdotes, con antropólogos, leer las publicaciones que habían al respecto, porque las leyendas son historias de tradición oral, entonces ciertamente van teniendo variaciones durante el tiempo, entonces llegamos como a una conclusión y en base a esa investigación yo bajé lo que se transformó en el libreto, el guión de la película, que posteriormente hubo que enviar a traducir al quechua, en ese momento a Lima. Ujú. Ahora, Pero cuéntanos exactamente de qué trata, cuál es la historia. la historia es de esta princesa inca que es capturada por los conquistadores españoles en 1535. Es una película de época. Eh, entonces, cuenta la historia desde cuando ella logra escapar del imperio, porque venían bajando, digamos, desde Perú, desde el Imperio Inca, venían bajando hacia el territorio que ahora corresponde al territorio chileno de Tarapacá, y en ese momento, cruzando la pampa del Tamarugal, en este bosque de tamarugos, ellos logran escapar, liderados por Ñusta, y se asentan en este bosque. Y lo que ocurre posteriormente es que ellos comienzan a vivir acá y ella como princesa empieza a hacerse de una fama un poco terrible, porque Claro. era una mujer que por todo lo que había vivido con haber sido expulsada de sus tierras, tenía mucho odio contra el conquistador, contra el español en este caso. Si es que cualquier español que pasaban por ahí, ella los masacraba. Por eso se le llamó la tirana. La Hasta que en un tirana. momento, y todo esto se va retratando en la película desde los primeros minutos. En sí empieza muy rápida, muy ágil, y empieza con el escape y posteriormente con la captura de unos españoles, entre los cuales iba Vasco de Almeida, que era un minero portugués. ¿Y qué se produce ahí en el momento en que lo van a ejecutar? Se produce eh, una situación de que él logra sobrevivir a la ejecución, y eso ella lo toma primero como una señal. Ujú. Posteriormente comienza a enamorarse de él y Ujú. él comienza a evangelizarla, Ok, ok, y ella se convierte. ok. Pero no te Ahora, quiero decir más porque no, es no, la no, pantalla. no, no me digas más, pero sí cuéntame un poco. ¿Cómo la podemos ver? Yo entiendo que esta película se hizo con la actriz Magali Solier, una peruana internacional que en Sí, su momento estaba muy top en varias películas, como en Made in USA, en La Teta Asustada. ¿Cómo sí, llegaron sí. ustedes con la producción poder llegar a tener a Magali Solier dentro del equipo?
Sí, resultó que justo viendo la película Maddie Musa, Ujú. mi esposa, Pamela Harder, que es la productora de la película, mi esposa me dijo, ella es Ñusta, ella es la Ñusta. Yo le dije, O sea, estás loca, estás soñando", más o menos le dije yo, porque Magali en ese rato estaba en Europa pegando fuertísimo con Sí. películas en España. Habían ganado con La Teta Asustada el Oso de Oro en Berlín y habían quedado nominados al Oscar como mejor película extranjera. O Ujú. sea, estaba topísima. Sí, claro, lo recuerdo. Y bueno, Pamela, como mujer obstinada, bueno, Pamela es nortina, mi esposa, ella es nortina, ella fue figurina de la Diablada Alianza. De Ya, hecho, ella siempre tuvo la idea de hacer la película. ya. Bueno, y ella como obstinada logró conseguir el correo del manager de Magali, le escribimos, le enviamos el guión y le dijimos, por suerte, entre paréntesis, justo habíamos quedado seleccionados en Guadalajara en el festival, Ujú, en el Iberoamericano de coproducción, ujú, con otro proyecto, con un largometraje, y le dijimos a Magali, teníamos este guión, nos gustaría que revisen la opción de protagonizarlo y nosotros vamos a estar presentes en el Festival de Cine de Guadalajara, nosotros sabiendo que ella iba con la teta asustada a Guadalajara. sí. Resultó de que le gustó el guión y nos mandaron a decir, oye, nos juntamos en Guadalajara y cerramos esto. Y así fue, cerramos el trato y firmaron un contrato allá en el Festival de Guadalajara con nosotros y se armó. Oye, y cuéntame una cosa, cuando haces la película, cómo es de alguna manera la forma en que golpea? Cómo llega a la gente? Mira, fíjate que fue impactante porque la estrenamos en la explanada del Santuario de la Tirana. Mm, Habían cerca de 2.000 personas ujú, agolpadas ahí junto a la pantalla que pusimos en ese lugar. ujú. Eh, y como es un cortometraje que dura media hora y es muy intenso, dramáticamente muy intenso, cuando lo ven se van a dar cuenta de lo que les digo. Y a las personas que esta historia les llega porque está dentro ya desde su niñez, les llega muy fuerte. Entonces, cuando terminó la película, aplaudieron, gritaron todos y empezaron a gritar de nuevo, querían verla de nuevo. Así es que se, se transmitió de nuevo, la vieron 2 veces de inmediato. Oh, oye, y cuéntame una cosa, Mario, y ahora, de hecho, esa es la noticia, nos volamos un poco hablando de la película en sí. La noticia es que la película se reestrena, pero en YouTube. Exacto. La película se reestrena y se reestrenó en la tarde de ayer, justo 16 de julio, a las 5 de la tarde se liberó. Ya a este punto ya la han visto más de 1.200 personas y estamos súper contentos y fue emocionante. O sea, nos llamó mucho la atención con Pamela de que nosotros nos emocionamos mucho Ujú, en el momento de cuando estaban llegando a las 5 de la tarde y empieza la película, una película que hemos visto decenas o cientos de veces, nos vuelve a emocionar en los momentos en que la película tiene esa tensión más fuerte, pero también pensando en pensando a la distancia, luego ya claro, de 15 años de carrera, de cómo logramos en ese momento hacer esta película, claro, porque a la distancia y ahora teniendo como la referencia de lo que cuesta realmente hacer cine, es una película muy compleja de hacer, muy compleja de producir, y se logró tanto con una alianza de un crew, de un equipo de técnicos que venía de Santiago, liderado ujú, por David Bravo, ujú, uno de los mejores directores de fotografía que tenemos en la historia chilena. ujú. Y, y con un equipo de gente nortina, eh, que se aferró a esta historia y que creyó en que la podíamos hacer bien, se la creyó tanto de que lo hicieron de manera maravillosa. Ok. Oye, entonces, a ver, para que todos quedemos claros en el panorama, Justa Willard ya se hizo.
hace una década y media aproximadamente, pero Ajá, ahora se reestrena. sí. Se reestrenó ya en YouTube, se puede ver gratis. Otra de las características es que la protagoniza Magali Solier, una actriz peruana internacional que ya había hecho un par de películas que habían ganado premios en todo el mundo. Y se cumplen también 100 años de la proclamación canónica de la Virgen del Carmen. Exacto, el centenario de la coronación de la Virgen. Sí, sí. De hecho, esa era también como la idea de aprovechar esta fecha tan importante de la festividad para entregar esto a la comunidad. Fue como el momento que habíamos esperado durante mucho, porque durante muchos años estábamos, cada año decíamos, la soltamos ahora, no, no sé, ahora sí, ahora Claro, no. ahora es un momento Bueno, exacto. y también que había pasado por otros distribuidores de cine, de que tú cuando tienes la película con un distribuidor no puedes llegar y soltarla al público porque tú tienes firmado un contrato de, de, de distribución con una Claro, empresa. Entonces, ok. es, Bueno, ojalá, Mario, que les vaya excelente. gracias. Excelente. En honor al detalle, sí, fui el guionista, el productor general de la película y el compositor de la banda sonora, porque el sonidista es Johnny Magallanes, un querido técnico profesional de Iquique, Ujú. y a mí me tocó la parte de hacer la música también, Que les vaya que tiene, excelente. que tiene mucho componente nortino. Sí, claro. Porque Muchas gracias, Karim. te aseguro que mucha gente va, disfruta la fiesta, pero la historia en sí muchas veces no la tenemos tan clara. Así es que la vea todo el mundo para que se aclare de dónde nace el nombre de la tirana y quién fue. Gracias, Mario, por haber estado. Bah, Que estés muy bien. gracias a ti, Karim. Ok. Estuvimos en Iquique Televisión junto a Mario Celín, que participó completamente en la producción de lo que es Ñustahuila, que es esta película que cuenta la historia de la tirana.